Audioescuelasabática.com. Miércoles 3 de mayo. El Mesías cortado. Gabriel comenzó esta profecía de 490 años con un acontecimiento que era extremadamente importante para Daniel y para los judíos: la orden de restaurar y construir Jerusalén. Aunque se habían aprobado varios decretos relativos a Jerusalén, en Esdras capítulo 7 descubrimos que el decreto aprobado en el año 457 a.C. permitió que los judíos no solo volvieran a su tierra natal, sino también se establecieran como una comunidad religiosa. Ver Esdras capítulo 7, versos 13 y 27. Es importante notar que el decreto de Artajerjes se emitió en el otoño del año 457 a.C. A partir de este decreto, en el año 457 a.C., hasta el Mesías, según Daniel, habría 69 semanas o 483 años. Si comenzamos en el año 457 a.C. y avanzamos en la línea de tiempo de la historia, llegamos al año 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. En el año 27 después de Cristo, Jesucristo, el Mesías, se bautizó. Ver Mateo capítulo 3 versos 13 al 17. Daniel predijo con cientos de años de anticipación el año exacto del bautismo de Cristo, el momento en que Jesús comenzaría sus 3 años y medio de ministerio. Escucha Romanos capítulo 5 versos 6 al 9, junto con Daniel capítulo 9 verso 26. ¿Qué grandes verdades se revelan aquí? Romanos capítulo 5 versos 6 al 9. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Daniel capítulo 9, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará. Daniel capítulo 9, verso 26. El Mesías sería cortado o crucificado. El versículo agrega, y nada le quedará. En otras palabras, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para nosotros, no para sí mismo. Por lo que Pablo pudo escribir, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. En Daniel capítulo 9, verso 27, leemos que a mitad de la semana, los últimos 7 años, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de esta semana 70, en el año 31 después de Cristo, Cristo confirmó el pacto eterno con su sangre al morir en la cruz, y el sistema de sacrificios perdió todo significado profético. Estas profecías revelan que Cristo, el Mesías, sería crucificado y haría que el sistema de sacrificios perdiera su importancia profética en la primavera del año 31 después de Cristo. Estas predicciones se cumplieron en cada detalle. Exactamente en la Pascua, cuando el sumo sacerdote ofrecía el Cordero Pascual, Cristo fue sacrificado por nosotros. Escucha Marcos capítulo 15, verso 38 y Mateo capítulo 3, versos 15 y 16. Teniendo en mente lo que acabas de leer,
¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender la profecía de Daniel capítulo 9, versos 24 al 27? Marcos capítulo 15, verso 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mateo capítulo 3, versos 15 al 16. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Si te gustó el contenido de este video, dale me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Al hacerlo, estarás ayudando a que otras personas puedan aprender más de la Santa Palabra de Dios.